Son las 11:33, suena A Dieta de Dietas de El Canca para hablar con Sergio Chamorro en este espacio llamado Nútrete, con Sergio Chamorro precisamente, Gertrude Baeza. Pues sí, la Me verdad miras que... así con cara de incrédula. No, todo lo contrario, estoy escuchándote así pacientemente. ¿Pacientemente? Totalmente, con paciencia. Muy bien, fantástico. ¿Qué te parece? Genial. Bueno, que quería decir, por eso ha salido lo de pacientemente, que se nos hace largo cada 15 días que venga Sergio, que tenemos muchas ganas de que esté en el estudio, que aprendemos muchas cosas, a comer sano, la importancia de que tiene la nutrición en nuestras vidas. Tiene mucha importancia. Luego voy a comentar una anécdota que me ocurrió ayer y luego os lo voy a comentar, perfecto. Porque va a colación, me parece, de lo que va a hablar hoy Sergio, y voy a decir justo lo que me pasó ayer. Bienvenido, Sergio, buenos días. Muy buenos días, chicos. Frescos días, ¿eh? Frescos días. Y bueno, ya sabes que esta ya es tu casa y queremos saber de qué nos vas a hablar hoy, Sergio. Pues mira, vamos a hablar hoy un poquito de azúcar y edulcorantes, ¿vale? Bueno, pues de eso os contaré la anécdota. Sí, bueno, vale, pues entonces tendremos ganas de escucharlo. Vale, pues mira, vamos a empezar hoy un poquito hablando de una cosa que está como muy en auge, ¿no? A día de hoy, que es el tema de si... Yo creo que es como las dos visiones, la que están a favor del consumo de azúcar, determinando que a lo mejor obviamente es un producto que es natural y no lleva un proceso muy químico, y luego está la parte de los edulcorantes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a decir un poco, primero vamos a comenzar con una pequeña explicación de qué son, de los tipos, perfecto, de dónde los encontramos, y al final me mojaré un poco sobre cuál es para mí la mejor elección. Yo de todas formas voy a hacer una anotación antes de seguir, que no tiene nada que ver, pero si te das cuenta, las manos de Sergio y las mías están abajo porque tienen frío y no las ponemos que se nos vean. ¿Lo has observado, Rafa? Pues no me seguro que como estamos en Facebook Live lo van a observar. Está como por aquí abajo. Pero están aquí así como refugiándose. Bueno, pues vamos a ello, Sergio. Vale, pues mira, antes que nada sí que quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Es que el hecho de hablar de edulcorantes no quiere decir que el día a día no haya que consumir azúcar, ¿vale? Entonces, la pregunta, bueno, os la traslado a vosotros y ahora yo la respondo, ¿vale? Perfecto. ¿Pensáis que día sí día también debemos de consumir azúcar como tal en nuestra alimentación? No. En nuestra alimentación... Rotundamente ¿Debemos no. llevar azúcar? Hombre, es que de manera natural consumimos azúcar. O sea, quiero decir, en la fruta tenemos la fructosa. Si bebemos leche, tenemos la lactosa. Si, yo qué sé, tenemos infinidad de azúcares en los alimentos. Es natural, es normal, y creo que un componente de azúcar no está mal en una dieta. Vale. ¿Y tú, Gertrude, qué opinas? Yo, claro, es que no, porque yo ya había dicho rotundamente no. Yo he dicho rotundamente no y ahora no puedo decir. Decirte. Claro. Porque claro, si es lo que es en fruta y eso, hay que consumir, y es importante la fruta y la verdura a diario, pero otros azúcares que sean fuera de la fructosa, rotundamente no. Vale, pues a ver, entre comillas, los dos habéis acertado, ¿no? Sí que es cierto que considero que, a ver, al final debemos de consumir azúcar porque el azúcar principalmente es necesario para el organismo como fuente de energía, ¿vale? Pero claro, solo con el consumo de alimentos que ya por sí ya llevan azúcar, como ha dicho Rafa, la fruta, la verdura, la leche a través de la lactosa, es necesario. O sea, no habría que añadir ningún tipo de azúcar extra alimentación, es decir, no, es que como según la OMS vale o tenemos que consumir 10 o 15 gramos, pues me puedo permitir meterme un donut. O sea, no sería necesario. O sea, con el azúcar presente en los alimentos sería más que suficiente, ¿vale? Perfecto. Entonces, para mí, o sea, a tema, ¿qué es un edulcorante? Al final el edulcorante tiene la función de sustituir al azúcar de mesa, y lo que se va a encargar es, pues como el nombre indica, endulzar cualquier tipo de alimento, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos de alimentos, o sea, de edulcorantes, que nos encontramos en diferentes tipos de alimentos, ¿vale? Como no que añadamos nosotros por ejemplo, a un café, sino edulcorantes que ya nuestros alimentos presenten, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar la sacarina, la sucralosa, el acesulfame K, el aspartamo, ¿vale? Que eso van añadidos en alimentos, pues por ejemplo, como puede ser
yo sé, cualquier tipo de dulce, galletas, por ejemplo, sin azúcar, en las cuales también, aparte de eso, podemos encontrar otros, si conocéis, como puede ser el xilitol y el sorbitol, ¿lo conocéis? Sí. Me suena. Y también está la stevia. Sí, la stevia, pero de eso vamos a hablar un poquito después, más Vale, adelante. Vale. Perfecto. Entonces, a mí siempre me preguntan que si recomiendo o no edulcorantes, ¿no? Entonces, siempre contesto que depende un poco del contexto. Es cierto que a mí, desde el punto de vista nutricional, sí que es verdad que puede tener ventajas, ¿no? Puede tener ventajas el consumo de edulcorantes en cuanto, obviamente... Sustituirlo por el azúcar. Claro, por ejemplo, como medida preventiva de obesidad y de diabetes. Al final, quieras o no, el hecho de consumir edulcorantes nos va a beneficiar en este caso nos va a permitir no añadir calorías extra a la alimentación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista nutricional es una opción que puede ser saludable a la hora de evitar o que aparezca, por ejemplo, casos de diabetes o casos de obesidad por el tema de reducir calorías, ¿no? Entonces, ¿es malo para la salud? Ahí era lo que voy. Son seguros, ¿vale? Que al final hay mucha gente piensa que no. Es cierto que el consumo, y hoy en día creo que es verdad que hay un consumo desorbitado de edulcorante, ¿no? Al final creo que si nos podemos hacer un análisis de la cantidad de edulcorante que metemos a lo largo del día, seguramente casi todos, o si no te digo casi todos, una gran parte de la población superaríamos con creces la dosis, por así decirla, recomendada, ¿vale? Pero sí que es cierto que quiero indicar que como tal los edulcorantes son seguros. Es cierto que el consumo abusivo puede llegar a dañar lo que es la mucosa digestiva, ¿no? Que al final es lo que nos va a hacer o lo que nos va a proteger o nuestro sistema de defensas que tenemos a nivel intestinal. Perdóname, Sergio, que te haga este comentario porque me lo dicen muchas personas, ¿no? Como que va asociado el edulcorante a padecer un cáncer. Mira lo que te estoy diciendo, que es algo muy fuerte. Sí, esto es muy... O sea, esta pregunta esta afirmación me la han hecho mucho en consulta. Al final se llegó a hacer hace muchos... Bueno, al final el edulcorante que siempre se ha relacionado con cáncer, por así decirlo, es la sacarina. Pero realmente a nivel humano no se ha llegado a ver ningún tipo de prueba científica que corrobore esto. Es cierto que te podría llegar a provocar o... no provocar, sino que pueda tener una pequeña relación, pero si el consumo es muy abusivo me refiero a un consumo desorbitado, por ejemplo, decir, me meto todos los días 14 pastillas de sacarina durante 60 años de mi vida. A lo mejor la exposición tan grande a ese tipo de edulcorante podría llegar a provocar algo similar, pero vamos, a día de hoy la sacarina, por así decirlo, que es como el edulcorante que más relaciona a la gente con tema de cáncer, es seguro, o sea que por esa parte nada. Sí que es verdad que, a ver, al final el problema de consumir tanto edulcorante lo que está haciendo es que provocamos que nuestro paladar lo volvamos sensiblemente dulce, es decir, si nos vayamos a consumir, por ejemplo, un yogur natural sin nada, obviamente una persona que consume una gran cantidad de edulcorante lo va a notar como muy ácido, ¿no? Entonces es importante que al final tampoco tengamos un consumo abusivo. Ir reduciéndolo un poco, claro, ¿no? Ir reduciendo. O sea, para mí particularmente, obviamente, aunque lo he dicho que lo voy a decir más adelante, gana un producto, por así decirlo, o utilizar un edulcorante que utilizar azúcar como tal, desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista calórico, pero también creo que no es lo suficientemente positivo a usar, ¿no? ¿Por qué? Por lo que he dicho, porque vamos a generar como una sensación de... sí, o sea, no sé cómo decirte, una sensación, por así decirlo, de que sí o sí voy a meter a todo edulcorante y todo me va a generar como esa sensación de dulzor, ¿no? Entonces creo que también es por así decirlo, importante ir reduciéndolo, ¿no? Porque muchas veces que un producto lleve edulcorantes no lo convierte en saludable. Es decir, unas galletas o una barrita que es muy típica barrita proteica, o si que lleve edulcorantes no quiere decir que ese producto sea saludable. O sea, podemos encontrar una galleta comercial que no le meten azúcar añadido y le meten una cantidad de sorbitol increíble, pero está llena de aceites o de grasas vegetales. Entonces, que no lleva azúcar no hace
que lleve edulcorantes en este caso no hace que el producto sea saludable. Claro, lo único sería bueno en este caso para los diabéticos. Claro, para los diabéticos sí, pero que es lo que digo, que a nivel saludable, porque un producto lleve edulcorante no lo hace mejor, ¿vale? O sea, es decir, que lo hace, entre comillas, un poco menos calórico, pero si el producto está cargado de aceites vegetales, estamos un poco en la misma, sigue siendo un producto procesado, ¿no? Entonces, importante que poco a poco pues vayamos reduciendo ese consumo de edulcorantes, ¿vale? Sí que quiero hablar un poquito de los edulcorantes más conocidos o los que más se utilizan diariamente, prácticamente. Diariamente, ¿vale? Al final, no sé si acordaréis que el otro día, creo que me lo preguntaste tú, Gertrude, sobre la fructosa, ¿puede ser? Sí. Vale, pues la fructosa, al final, que no es lo mismo la fructosa, lo que dijimos en el programa anterior, presenta un alimento que la que se añade, ¿vale? La fructosa como tal, antiguamente se utilizaba para los diabéticos porque es cierto que tenía un índice glucémico bajo, ¿no? Entonces, al final la gente pensaba que por el tema diabético, pues se podía utilizar y no había ningún problema, ¿no? El problema de este edulcorante como tal es que se metaboliza a largo plazo en el hígado, ¿vale? Y entonces eso acaba convirtiéndose en grasa corporal. Entonces no es la mejor opción de edulcorante, ¿vale? Luego, encontramos el famoso que seguramente todo... Bueno, antes de este, quiero también hablar un poco de la panela o el azúcar integral de caña, más que nada porque el otro día justo en consulta me pasó una cosita muy parecida. Vale, la panela o el azúcar integral de caña no deja de ser azúcar, ¿vale? Sí que es cierto que no es como el azúcar blanca, porque el azúcar blanco lo que hace es que por así decirlo, lo refinan. Entonces, al refinar un producto, es como que la parte de micronutrientes, vitaminas y minerales como que se pierde, ¿no? Entonces, hay gente que dice, vale, yo consumo, me pasó el otro día en consulta, me dijo una paciente, no, yo consumo panela simplemente porque a nivel nutricional es más nutritiva, ¿vale? Entonces, eso hay que cogerlo un poco con hilo, ¿no? Es más nutritiva porque es cierto que comparado con el azúcar, todo va a ser mucho más nutritivo porque lleva, pues, obviamente, vitaminas del grupo B, entonces nos va a aportar cositas que un azúcar refinada no lleva, pero podemos encontrar o podemos aportarnos alimentación vitamina B a través de otros alimentos. No es necesario utilizar panela para que nos aporte ese complejo de vitaminas, ¿no? Entonces, a nivel calórico es lo mismo, no es refinado, pero a nivel calórico esa panela o ese azúcar integral de caña lleva calorías, ¿no? Luego también, no es un edulcorante como tal, pero seguro que habéis escuchado, o si no lo habéis escuchado, incluso a lo mejor vosotros mismos, la típica persona que dice, no, yo quiero pongo un café con azúcar moreno, ¿no? Por así decirlo. Pensando que es una maravilla. Que es de mejor calidad y perjudica menos, digamos, a la salud, incluso hasta que engorda menos. Sí, yo creo que mucha gente, porque siempre se ha dicho, ¿no? Y porque también a lo mejor por el color así negrito es como que lo asociamos a de mayor calidad, ¿no? Y al final es importante que tengamos en cuenta que ese azúcar no deja de ser un azúcar blanca, lo único que lleva una tinción de melaza, pero no deja de ser azúcar blanca. O sea, es cierto que al igual como la panela nos va a aportar algo de complejo vitamínico, pero no deja de ser un azúcar blanca con una tinción de melaza, ¿vale? Nos quedarían dos, que uno de ellos es el que ahora no lo escucho tanto como hubo hace una época, que era como sí o sí todo el mundo estaba como súper en auge en mente con este edulcorante, que sería la stevia. ¿Habéis escuchado? Sí, te lo he comentado yo en un momento, de la stevia. Sí. Vale, pues a ver, como tal, la stevia, no deja de ser una planta, ¿no? Y sí que es verdad que es beneficiosa para ciertas cosas como pueden ser la hipertensión, nos puede actuar como antioxidante, nos puede provocar como efecto calmante, ¿no? Por así decirlo, pero estos beneficios como tal solo se encuentran en la planta de la stevia. Es decir, nosotros lo que vamos a comprar en un supermercado, si nos fijamos, en los ingredientes lleva eritritol, que es otro edulcorante, y glucósidos de esteriol, ¿no? Que sería, por así decirlo, lo que es la parte de la planta, pero la cantidad de, por así decirlo, de glucósidos de esteriol que lleva una stevia comercial es muy muy baja, es decir, nos están metiendo esos glucósidos en una como se suele decir, gato por liebre. Sí, o sea, nos están metiendo una cantidad de glucósidos muy muy baja con otro, por así decirlo, con otro edulcorante, porque como tal es cierto que para mí la stevia, si fuese de la planta, sería el mejor edulcorante, pero ya te digo, primero, el que vamos a comprar de manera comercial apenas lleva,
¿Por qué? Porque al final porque si no el proceso o la venta, por así decirlo, el producto sería mucho más caro. Es mucho más fácil mezclar eritritol y una pequeña parte del glucósido exterior que meternos la stevia como tal, que es un edulcorante, o es una planta que relativamente es bastante cara, ¿vale? Bueno, entonces creo que no estás resolviendo las dudas, pero si tuvieras que elegir entre sacarina o stevia en pastillas, te daría igual, prácticamente. A ver, yo para mí, ahora le digo mi otra elección, si tuve que elegir entre esas dos opciones, pero también es un poco personal, me quedaría con la sacarina, pero porque a mí particularmente es como que me distorsiona menos el sabor, ¿vale? Sí, a mí el sabor del stevia no me gusta, sí que lo he utilizado en planta. Y deja mejor sabor que lo que es la pastilla. Sí, o el a ver, la líquido. pastillita deja como un sabor, para mí cuando lo he probado, un poquito amargo. O sea, cuando a veces se lo he metido al café es como que me lo distorsiona mucho. Entonces prefiero realmente no meter nada, o si tengo que elegir un edulcorante, yo entre esas dos opciones elegiría la sacarina, ¿vale? Pero es verdad que me faltaría uno, que es para mí con el que me decantaría, ¿vale? Que sería el eritritol. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Eritritol, yo sí que lo he oído. Porque mi hermana Eritritol. Eritritol. Me suena de algún producto específico, pero de haberlo visto así de pasada, ¿no? Sí, a ver, al final como tal en supermercados, ahora creo que lo están sacando en más, verdad que en supermercados grandes tipo Carrefour, Alcampo, ese tipo de cositas sí que encontramos, y si no algún tipo de, obviamente, herbolario lo vamos a encontrar. En herbolario seguro, en Aloes seguro que nos está escuchando nuestra amiga Vicentina y dice, aquí tengo Eritritol, venir aquí. Seguro. Pues a ver, a mí particularmente el que más me gusta porque tiene un índice glucémico muy bajo, para diabéticos nos viene bastante bien, es el que a nivel mucosa digestivo creo que es el que menos daña, ¿no? Entonces para mí, de todos, es el mejor. ¿Y respecto al café, te lo distorsiona en lo que es el sabor o te gusta? No, es muy similar o sea, el eritritol es muy similar a la sacarina, ¿sabes? Al final, incluso te diría que tiene sensación como menos química, por decir algo, ¿no? O sea, todavía mejor. O sea, tú recomiendas eritritol. Sí, es cierto que lo único, entre comillas, a ver, no malo, porque al final es muy relativo, diría que obviamente es un poquito más caro que la sacarina, ¿no? Entonces, a lo mejor calidad-precio como tal. Eritritol. Yo qué sé, es decir que es mejor para mí el eritritol, lo único, bueno, el precio es un poquito más elevado, pero bueno... Pero si hablamos de salud, no importa. Claro, por Sergio. Eso, que lo del precio, como es muy relativo, ¿no? Funciona a cada uno que es caro o no, pero bueno, para mí el eritritol sería la mejor opción. Pues mira, desde aquí hago un llamamiento a Herbolario Aloes y trae un camión aquí a Torrevieja Radio de eritritol. Sí, bueno. Pero digo, lo mejor es intentar buscar o hacer el proceso en el cual poquito a poco vayamos reduciendo ese consumo de tanto de azúcar como de edulcorantes añadidos. Pues ahora te hace una pregunta, Sergio, y creo que sería la respuesta. Ahora yo pues voy a hacer un bizcocho, un pastel. Me imagino que el eritritol también estará tipo en formato azúcar y en formato líquido, ¿no? En ambos. Se vende mucho más en formato, como te digo, como si fuese el azúcar, como en polvo, ¿no? Más que pastillas, ¿no? Y en repostería se utiliza mucho. O sea, cada día en repostería se está utilizando mucho más el eritritol. Pues bueno, Rafa, yo creo que es todo súper interesante. Ahora voy a contar la anécdota, ¿no? Que me pasó ayer. Estaba, bueno, pues hablando con un grupo de personas y había una señora de 92 años. Y entonces otra persona le preguntó, bueno, que nos diga qué es lo que hace. Porque esta también. Y le hicieron la pregunta. De la eterna juventud. ¿Usted consume azúcar habitualmente? Dice, en la vida. Dice, ¿de verdad? Dice, jamás. Lo que lleva la fruta, pero azúcar como tal, nunca. Y había otra con 103 años. Joder. ¿Vale? Y le hicieron la misma pregunta. Jamás había tomado azúcar tampoco. La verdad que nos quedamos así y yo ya le pregunté, ¿y han hecho ustedes deporte? Y una me dijo, no, yo nada. Y otra decía, no, yo nada, pero sí que ir a caminar siempre. He caminado muchísimo. ¿Será casualidad? ¿Será coincidencia? Estaban estupenda, ¿no? Lo siguiente, y ninguna había consumido azúcar. Jolín, pues a mí me sorprende un montón eso, porque Fíjate, es como que a mí me han dicho muchas veces en consulta... Me gustaría que la vierais. Yo me quedé de verdad, que yo digo, hay un error en el carnet de identidad. Dice, no, todo lo contrario. Hay un error que nos han puesto un año a una de ellas, un año de menos y tengo un año de más. O sea,
increíble. No, pues a mí me sorprende porque ya te digo, a mí en consulta muchas veces me han dicho, no, pero es que si toda la vida hemos tomado azúcar, en plan, ¿por qué ahora va a ser malo? Y yo siempre digo, a ver, lo que antes, que lo hayas tomado toda la vida no quiere decir que seas bueno, ¿sabes? Al final a lo mejor antes lo tomabas, pero no había la suficiente información, ¿sabes? Yo creo que, como siempre hemos hablado aquí, Sergio, creo que opinarán lo mismo, todo con moderación no es malo. Claro, y todo en su justa medida. Tú te puedes comer un pastel porque no pasa nada de nada, o un chocolate, como nos ha dicho nuestra querida Fina Simón, que ha desayunado esta mañana, y no pasa nada. Y sí que lo que abusamos, tanto, siempre lo digo, abusar del agua es malo. Si tomas 8 o 10 litros de agua te puedes morir. Claro, si al final es como resumen, lo que quiero decir es que yo prefiero meter edulcorante o no añadir nada, pero que al final no hay que ser tampoco drástico. O sea, que tú un día vayas, o en tu casa mismo, o te vayas a un restaurante y te quieras tomar una tarta de queso o un postre. O un arroz con leche o un pan de calatrava, o es tu cumpleaños y coges una tarta para celebrarlo, además de dulce de leche, que están fantásticas. Claro que no va a pasar nada. La cuestión es que yo lo que quiero decir, la información es de manera habitual en tu día a día, buscar este tipo de cosas, ¿no? Intentar reducirlo. Podemos favorecer, por ejemplo, utilizando pues dátiles, añadiendo a lo mejor a los yogures fruta, en vez de tener que comprarnos el típico yogur que venga edulcorado. Es decir, pues obviamente ir reduciendo y favoreciendo. Arándanos también, que tiene ese tipo de dulzor y a la vez acidez, que está muy bueno. Ir consumiendo, ir favoreciendo siempre el edulcorar los alimentos de manera natural, ¿no? O sea, pero que ya te digo, que tú un día vayas a celebrar un cumpleaños o una misma comida familiar y te tomes un postre o tomes algo de azúcar, eso está recomendable. Claro, tampoco no se acaba el mundo. Lo que hay que intentar evitar es reducirlo. ¿Por qué? Porque al final tenemos lo que dijimos en el programa anterior, una prevalencia de obesidad en España muy, muy grande, cada vez, muchos diabéticos, y esto al final pues supone un coste a la sanidad, y pues reduciendo o intentando aplicar estos consejos, no digo que vaya a desaparecer, pero oye, si podemos reducir un poco ese porcentaje o esa prevalencia de obesidad y diabetes, pues oye, pues mejor que mejor, ¿no? Pues sí, pues entonces nos quedamos con el Erythritol, para todas las personas que lo estén escuchando, que yo creo que es muy importante. Te ha hecho gracia el nombre, ¿eh? Sí, por ejemplo, me recuerda a ti también, ¿verdad? Erythritol, Erythritol, es una canción, ¿no? Sí, bueno, pero no, me gusta la verdad, y sobre todo pues tus sabias palabras y todos los consejos que nos das, Sergio. Y ahora queremos saber el menú que nos has traído para hoy. Vale, pues mira, vamos hoy un menú diferente, sobre todo por la parte de la noche, ¿no? Que voy a poner algo un poco fuera de dieta, entre comillas, pero siendo de dieta, ¿vale? Entonces, por la mañana a lo mejor me decantaría por un pescado blanco, que soy muy pro pescado, me gusta un montón. Entonces, hablamos de mediodía para comer. Sí, para mediodía, ¿no? Y elegiría a lo mejor un lenguado acompañado de una crema de espárragos, que también es un plato que me encanta. Y por la noche, un plato típico que a mí me gusta poner, siempre y cuando lo que vaya a decir ahora, si favorecemos lo integral mejor, serían a lo mejor unas fajitas o unos tacos integrales rellenos de una carne picada con su verdurita, pudiendo añadir, si queremos, un poquito de queso, que sea de mejor calidad ese queso, es decir, que no nos lleven por ni mantequilla ni productos añadidos a ese queso, que solo lleve leche, fermentos lácticos y poquito más. Me da igual si es un queso curado, semicurado, o el queso que nos gustemos, o rallar nosotros mismos, claro. O un poquito de guacamole también me vendría bien para darle como ese toque a esas fajitas buenísimas mexicanas, ese toque diferente. Así que bueno, guay. Pues Sergio, gracias por todo. Decir dónde te encuentras, claro. Dónde te pueden llamar, cuéntanoslo todo. Claro, pues mira, si queréis o venir a visitarme o para más información, para seguir cualquier tipo de planteamiento, ya sea dietético, funciona mejor la composición, nutrición deportiva, patología, me podéis encontrar en la clínica QE Medical Fitness, ¿vale? En Torrevieja, en la calle San Pascual 124, y en el número de teléfono 627 130 277. Pues la verdad que yo tengo una persona muy cercana a mí que está con Sergio, está de verdad encantada. ¿Cómo le va? Súper bien, súper bien. ¿Ha perdido peso? Sí. ¿Ha ganado peso? No, que quería? Ha perdido, y lo bueno, pues... si hubiera ganado malo, depende de lo que busque. No ha perdido músculo, masa muscular no ha perdido, y está además muy contento porque le está yendo muy bien. Pequeños momentos de decir, ay, tengo hambre más de la cuenta, pero en general está bien, y de verdad que está muy contento con la dieta. Y se lo está recomendando a más amigos, eso quiere decir que está muy contento. Eso, bueno, es mutuo. Llevamos poquito, pero de momento va bien encaminado. Sí. Pues Sergio, gracias, te esperamos dentro de 15 días. Nada, gracias a vosotros, chicos.